Esta propuesta es ideológica. Y es ideológica porque, para empezar, que una empresa tenga beneficios, y pensamos, situémoslo, perdón, vamos a situarlo, porque llega a un país empobrecido, con un mecanismo que se suele llamar inversión extranjera directa, ¿no? Que es que llega a ese país con ganas de quedarse, que compra una parte de una empresa o la compra totalmente y que no es un flujo especulativo, que eso los quitamos de ese flujo, sino son flujos en los que las empresas tienen tendencia a quedarse una parte de una sociedad o a crear una fábrica en un país determinado para quedarse y trabajar durante un tiempo. ¿Sí? Esta lógica, aquí ya se rompe. O sea, en el primer precepto, que es el beneficio genera crecimiento porque iba a generar el incremento del PIB, cuidado porque esta lógica no está tan clara que sea así. No es así porque hay toda una serie de elementos teóricos que hoy, con las explicaciones que os voy a dar del caso de Unión Fenosa en Nicaragua, vais a ver que se desmontan uno a uno. Los desmontan solo estudiando la praxis y solo estudiando cómo es que las empresas realmente se implantan en los países empobrecidos. Si estamos haciendo políticas de transformación social, de cooperación, lo que nos interesa es que nuestras acciones en un país empobrecido lleven a un desarrollo que afecte a todas las personas, que afecte, que no impacte en el medio ambiente y que además consiga que la población pueda tener una vida digna, por lo tanto pueda tener un nivel de renta que le permita conseguir esa vida digna. Desarrollo, que sea incremento del PIB, si es que lo es, no implica desarrollo humano sostenible y equitativo. No lo implica, no tiene por qué implicarlo. Y es más, no hay preocupación para que lo implique. Cuando hablan de desarrollo, no están hablando de que todas ganemos más, no están hablando de reparto de la riqueza, no están hablando de políticas fiscales progresivas que hagan que los que más tienen, más paguen. Están hablando de securizar beneficios y como mucho de recuperar la senda, que esto lo dice mucho Rajoy, recuperar la senda del crecimiento, el PIB. Teniendo en cuenta estas cuestiones, si os parece, nos vamos a introducir en el caso de Gas Natural Fenosa, Nicaragua o Guatemala. Empezamos por el fácil, que sea Guatemala. Aquí tenemos, vamos a empezar por Nicaragua, porque como no sé el tiempo que tendremos, prefiero que veamos todas las variables, para que nos demos cuenta, uno, de que la empresa transnacional vulnera sistemáticamente los derechos humanos de forma amplia en el mundo y es la responsable del empobrecimiento de millones de personas. Esta frase, que puede parecer ideológica, ahí sí que digo que es una frase totalmente constatable, que no la dice Jesús, o no la dice Pedro que vino ayer, no la dirá Raúl, no la dice, sino que la dicen hasta 6 relatores de Naciones Unidas, especializados en salud, desechos tóxicos, vivienda. Lo constatan todos. El que está encargado de cómo hacer cambiar las reglas, que era John Ruggie, lo que consigue proponer en Naciones Unidas, lo que él quiere proponer y propone, simplemente es un marco voluntario para que las empresas se den cuenta de que deben tener la debida diligencia, es decir, deben hacer las cosas con el máximo de responsabilidad y mirar de no impactar los derechos humanos, pero es voluntario, no es un código vinculante, no tenemos ningún tribunal donde juzgarlas, etc. El mecanismo que para antonomasia utilizan las transnacionales, que es la inversión extranjera directa, para aterrizar en países empobrecidos, no es un mecanismo que lo podamos juntar con la cooperación al desarrollo. Porque la cooperación al desarrollo lo que intenta es que las personas que viven en países empobrecidos puedan conseguir obtener un nivel de vida digno. Sí, la empresa transnacional es responsable del empobrecimiento de los países del mundo, ¿cómo vamos a poner a la empresa transnacional con sus mismos mecanismos a hacer cooperación y a transformar el mundo? Como es una especie de oxímoron
es difícil salirse, o un círculo perverso del que es muy difícil salirse. En el año 2000, bueno, mejor, un poquito antes, años antes, un par o tres de años antes, el país Nicaragua, segundo país más pobre de toda América Latina, es un país que está dentro de la iniciativa HIPIC, que es una iniciativa del FMI, del Banco Mundial, que dice que es un país altamente endeudado, altamente empobrecido. O sea, es de lo peor en cuanto a condiciones, está en una situación de lo peor Nicaragua en ese momento. Entonces, con esta iniciativa HIPIC, el Fondo Monetario Internacional lo que le dice a Nicaragua es: sé que estás muy endeudado y sé que estás muy empobrecido. La manera que tenemos de que puedas salir de esto es, uno, que cumplas unas recetas que te vamos a dar. Dos, si cumples estas recetas, te iremos condonando partes de la deuda que tienes e iremos refinanciando otras partes de la deuda. Gobiernos de derechas que están en ese momento en el país hacen caso a los dictados del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y en esos dictados, una de las condiciones que se le pone es que privaticen el agua, la luz y el teléfono, las telecomunicaciones. Además, como os podéis imaginar, y ya es una tónica de los 80 y de los 90, toda la batería de planes de ajuste estructural que se suelen soportar en países intervenidos como el Estado español. Reducir el gasto en educación, subir el gasto en salud, enriquecer el Estado, dejar que el mercado penetre, quitar las barreras aduaneras que puedan haber, dejar que la inversión extranjera directa entre, vender el patrimonio que tienes, privatizar servicios públicos. ¿Sí os suena? Todo eso son las recetas que hoy están aplicando, que ya empezó a aplicar con gran diligencia el señor Zapatero y que hoy está aplicando con mucho gusto el señor Rajoy. ¿Qué ocurre con el suministro eléctrico? Pues con el suministro eléctrico ocurre que estamos en un país que no llega a cubrir el 50 y poco % de la población con electricidad, año 2000. Estamos en un país con pérdidas en la electricidad tiene dos conceptos. Uno es el transporte, que sería desde la fábrica, desde la planta donde se genera la electricidad, sale la luz para transportarse a larga distancia, y eso se llama transporte. Y cuando ya llega a la ciudad, que nos va a llegar a cada casa, que vamos a tener un contador, se le llama distribución. ¿Sí? Normalmente el transporte lo hace una empresa, la generación lo hace otra empresa y la distribución lo hace otra. En el año 2000, octubre, Unión Fenosa entra en Nicaragua. Se queda la distribución, es decir, el cobrarle la factura a la gente, leer los contadores y darle la factura a la gente y crear la red de distribución en las zonas donde no llega la luz. Se queda en régimen de monopolio la distribución. Disnorte y Disur, que han sido las dos compañías en que había dividido el país el gobierno, son asumidas las dos, 82% por teléfono, por gas natural, por Fenosa, perdón, 82% por Fenosa, 18% por las élites locales. Para que Gas Natural Fenosa Unión Fenosa pueda ganar el concurso, hay que cambiar la ley concursal. Se modifica la ley concursal y se pone que a un concurso público se podrá presentar nada más una oferta para prepararlo, porque solo entró Fenosa. Bien, esa es la primera idea, pero antes ya hubo otras. Si nos situamos en el 2000, en marzo, hubo elecciones en el Estado español. El señor Aznar, en el último Consejo de Ministros, aprueba de urgencia varios créditos FAR para el apoyo al sistema eléctrico de Nicaragua. Vamos, si revisábamos la historia de los créditos FAR de Nicaragua, en cooperación, era una herramienta de cooperación, no se había dado nunca créditos FAR al tema eléctrico. Se estaba dando educación, alimentación, pero no a ese tema. ¿Qué es un crédito FAR?
pues si no lo sabéis, un crédito FAT es un crédito que daba unos créditos que ahora se llaman FIEM, no, PRODE, que daba el Estado español a países empobrecidos a un interés más inferior al del mercado, con unas condiciones también de tiempo de devolución más largas que las normales, condicionados a que el país concreto que recibía el dinero se gastara el dinero en contratar a empresas españolas. La diferencia entre el interés de mercado y el interés que le cobraba la empresa, esa diferencia en el crédito FAT, se contaba como ayuda oficial al desarrollo. ¿Sí? O sea que mecanismos de estos, de los que han estado vinculadas empresas, hemos tenido por años, porque los créditos FAT llevan por sus casi 40 años, ¿no? Entonces hemos tenido siempre. Pero bueno, para que veáis, el Estado español, lo digo porque el gobierno español también está ahí apoyando, porque a los 6 meses justo, qué raro, entra Unión Fenosa, a los 6 meses justo además, esos proyectos FATs que se han hecho pasan a ser propiedad de Fenosa, porque la distribución que es lo que se está mejorando pasa a ser propiedad de Fenosa. Y también tenemos un gobierno, pues el gobierno de Nicaragua, como veremos más adelante, que también es necesario, que sea cómplice, que también es necesario, que esté trabajando para que esto sea así. ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay problemas con todo esto? Porque, bueno, hasta ahí, ¿vale? Una mala gestión, no nos creemos las leyes del mercado, aunque nos llenamos la boca con ellas, le damos la distribución en monopolio a Unión Fenosa, pero ¿qué pasa con el tiempo? Con el tiempo lo que pasa es que en 2006 sube el precio del petróleo mucho, y eso provoca que, como la matriz energética que tiene Nicaragua está basada en el petróleo, porque las políticas del Banco Mundial hasta entonces han sido: vamos a dar préstamos para que se creen plantas de generación eléctricas vinculadas al petróleo, porque son las más baratas y son las que antes el inversor va a recuperar la inversión. Sin pensar en que Nicaragua es un país rico en energía geotérmica, volcanes, pues un país en el que se podrían hacer centrales geotérmicas, se podrían hacer represas pequeñitas, con un poco impacto ambiental y bien distribuidas en la zona. Eso nada. Eólicas. Vamos con el petróleo, que es lo más barato y que es lo que hace que el generador enseguida reciba dinero. Muy bien, pues ¿qué ocurre en 2006? En 2006 suben los precios del petróleo y Fenosa empieza a cortar la luz. Corta la luz durante 2 años de 4 a 14 horas diarias a la totalidad de la población. ¿Os imagináis en un país, lo hablábamos ayer, 28, 30 grados, 85% de humedad, estar sin luz de 4 a 12 horas diarias? ¿Qué pasa con los alimentos frescos? No puedes tenerlos. ¿Qué pasa con los planes de estudio? La gente que estudia de noche, hay que rehacer los planes de estudio, se pierden muchísimas horas. ¿Qué pasa con las vacunas? No se pueden guardar refrigeradas. ¿Qué pasa con las poblaciones que necesitan, para tener agua potable, sacarla con pozos eléctricos? ¿Os imagináis el gran Cristo que se monta, con perdón, en Nicaragua? Aparte de todo eso, el efecto documentado que tenemos sobre pymes, de las pequeñas y medianas empresas, si a las 6 ya es de noche en Nicaragua, pues los mercados se tuvieron que adaptar a cerrar antes y perder dinero porque la gente ya no afluía después de trabajar a comprar. Todo eso, ¿por qué pasa? Es sencillo, es muy potente, pero es muy sencillo. Porque Unión Fenosa no está dispuesta a perder dinero. Yo no voy a perder dinero, por tanto, no compro, no pago a los generadores, y los generadores me cortan la luz. ¿Por qué hacen eso? Para presionar al gobierno. ¿Por qué presionan al gobierno? Porque lo que pretenden es que el gobierno haga un cambio en la reglamentación de los precios para que los precios suban de acuerdo con lo que ha crecido la tarifa eléctrica. Vosotros diréis, bueno, eso es lógico. Bueno, es lógico porque hay veces que se pierde. En el mercado, las leyes del mercado hacen que cuando estás en crisis, las empresas cierran. 7 años después, nos ponemos en 2007, 7 años después de aquel 2000 en el que se había quitado aquellos datos de
falta de electrificación, pérdidas de la energía, etcétera, etcétera, y nos encontramos con que no se ha incrementado la cobertura eléctrica, que el poco incremento de cobertura que ha habido de familias en Nicaragua no se debe a la acción de Unión Fenosa, sino se debe a que la gente pues, se ha hecho casas y se ha puesto el poste de la luz. Uno. Por lo tanto, no ha habido inversión. Dos, las pérdidas siguen siendo del 30%. Es una ruina. Dices, tenemos que subir el precio, no subas el precio. Invierte para que no se pierda. Pérdidas del 30% quiere decir que el generador me cobra 100 y que yo vendo 70. Porque mi red no ha invertido en corregirla, todo está igual que estaba. Unión Fenosa no ha hecho ninguna inversión, lo que ha hecho es comprar barato, compró por 115 millones de dólares, que según muchos ingenieros de allá fue muy barata la compra que hizo por todo el sistema de distribución eléctrica, por todo el negocio de la luz allí. Segundo, no invirtió durante esos años, lo que hizo fue ir haciendo caja, y cuando llega el momento que puede perder, corta la luz y provoca una vulneración sistemática de derechos humanos. Además, por ley, está obligada a dar conexión a cualquiera que se opina en comunidades o siempre que estén a menos, me parece que eran de 300 metros de la zona urbana y tal, sobre la ley. Estuve, por suerte de lo que os hablo en primera persona, porque pude estar haciendo el trabajo de campo allí, en este caso, en comunidades a 14 horas de Managua, donde aquí tenías el pueblito, aquí empezaba el barrio subnormal, no sé si se le llama técnicamente una palabra fea, ¿no? Pues el barrio de la periferia, pero que está tocando tal. La población enganchada con cables que se caen, que se lo montan ellos para poder tener luz. Unión Fenosa denunciando que es que me robáis y no me pagáis, lo que hay que hacer es pagar la luz. Y documentado cómo los barrios se han juntado, están recogiendo firmas para pedir que se les dé el alta del suministro. Pero tengo en casa cajas llenas de firmas de comunidades de vecinos. Y Fenosa no da la luz. ¿Por qué no le da la luz en esas comunidades? Porque es rentable. Porque a las comunidades pobres, si les doy luz, les tengo que aplicar la tarifa subsidiada y no me sale rentable. Y no hago la inversión. ¿Cómo se arregla esta temática? Para que veamos esta lógica de la empresa, esa lógica de la lex mercatoria, esa lógica de que la inversión extranjera directa genera desarrollo y ¿no? Cada vez que tengo menos claro. Nos pudimos acercar a los empleados y las empleadas. Bueno, otra de las lógicas de la IED es que generan empleo y de calidad. Pues ya, en esas oficinas me comentaban que desde que llegó Fenosa les habían quitado el derecho a tener gafas. Eran gratis. Que con lo que cobraban, que llevaban como 20 años trabajando allí, algunas de ellas, no llevaban a la canasta básica. Pero además, cuando nos reunimos con el sindicato, con los responsables del sindicato, lo que nos dijeron es que lo que se había hecho es despedir hasta 300 personas de la plantilla para empezar una política de flexibilización y de subcontrataciones. Esas subcontratas a lo que han llevado a Nicaragua es a que la gente que está en las subcontratas no tiene contrato, la mayoría. No cobran viáticos, no cobran dietas por desplazamiento, no cobran si trabajan en día festivo, no cobran si hacen una hora extra, no tienen formación para hacer lo que están haciendo y se incrementan los accidentes de una manera tal. Todo eso, ¿en aras de qué? Y decimos, en este caso decimos, para ganar más, pero está declarando que pierde. Y ahí, pudiendo rascar, nos dimos cuenta que en aquellos momentos Unión Fenosa era de Florentino Pérez, de la CES, presidente del Real Madrid, y tenía una empresa que se llama Cobra. O sea, no sé si habéis oído hablar de ella, es una empresa, ¿sí? Es una empresa de servicios entre seguridad, servicios bueno, hace todo tipo de servicios, todo. Pues Cobra es la empresa que tenía las subcontratas de teléfono. Y Cobra le cobraba a Fenosa muchísimo más de lo que costaba tener a la persona empleada. Con lo que estábamos pensando es en una estructura de lógica de empresas financieras con la que tú a Unión Fenosa la hacías para hacerle generar pérdidas, que se las va a llevar Cobra, que se las va a dar a ACS, que al final era la accionista de referencia, de las dos, y triangular así, y decir, es que pierdo dinero. ¿Cómo acaba este pequeño desastre? Pues el Instituto Nicaragüense de la Energía cambia de
cambia de responsable en 2006, cuando todavía Ortega no es presidente del gobierno, y entra un hombre que se llama David Castillo, que tuve la suerte de poderme reunir con él, y él se cree su función, y es el primer responsable del ente que empieza a aplicarle multas a Fenosa por no cumplir con los estándares que le obliga la ley. Es el primero. O sea, de 2000 a 2006 no hubo nadie que le dijera nada a Fenosa. Eso se llama impunidad. A partir de 2006, este buen señor empieza a ponerle multas. ¿Qué hace Fenosa con cada multa? La recurre en los juzgados. Recurrirlas en los juzgados significa bloquear los procesos. Y la acción del gobierno se convierte en nada. De todas maneras, hay grupos de usuarias y usuarios que se organizan en movimientos sociales y empiezan a hacer marchas grandes quejándose del servicio de la luz y consiguen que la Contraloría General del Poder Judicial se tome en serio la reclamación que hacen. Falla que el contrato entre Fenosa y el gobierno queda anulado por incumplimiento de Fenosa. Esa sentencia jamás se pudo aplicar. ¿Por qué? Cuando una empresa se va a hacer una inversión a un país empobrecido, normalmente, para ser más elegante, le llaman un país con riesgo político. ¿Sí? Contrata un seguro. Le contrata un seguro a una aseguradora que se llaman agencias de crédito a la exportación, que en el Estado español se llama CESTE, que la que contrató en este caso en Nicaragua se llama MIGA, ahora os explicaré el mecanismo, es una agencia aseguradora que es la generadora del 25% de la deuda externa que tienen los países empobrecidos con el Estado español a través de políticas comerciales, que ahora os explicaré cómo funcionan, y se presenta una propuesta de ley para privatizarla y para que un ente privado pueda, en nombre del Estado, dar seguros de cobertura a este tipo de inversiones en exportación con garantía soberana. Yo os explicaré esto de la garantía soberana para que entendáis la perversión, bueno, forma parte de las políticas de privatización que se están dando aquí, pero la perversión de las otras. ¿Qué pasa con el MEGA? Doncs, ¿qué pasa? Yo te hago un seguro, soy el MIGA, soy el CESTE, te hago un seguro porque tú te vas a Nicaragua. Si en Nicaragua hay riesgos políticos, tú me lo demuestras y yo te pago automáticamente el seguro. Pero vamos a hacer una cosa. Cuando firmemos el seguro, tú te vas a Nicaragua y como el gobierno de Nicaragua, que está en el poder, es un gobierno que cree en la inversión, le dices que firme una cláusula de garantía soberana. ¿Qué quiere decir eso? Que si luego, por cualquier cosa, hay un golpe de Estado y las condiciones del contrato que tú tienes se cambian y pierdes, tú me avisas, yo te pago y automáticamente, como hay garantía soberana, el Estado de Nicaragua pasa a deberme el importe de lo que yo te pago. ¿Entienden? Es un poco así, pero es así de fácil de así de bien, ¿sí? Para eso, las garantías soberanas en Nicaragua, luego en esta España también, pero en Nicaragua, se aprueban en la Asamblea Nacional, en el Congreso de los Diputados de aquí. Bien, para empezar, el seguro MIGA este no lo aprobó la Asamblea, lo aprobó el ministro de Energía, el señor Montealegre, que ha sido candidato durante muchos años de la derecha para ser presidente del gobierno. O sea, una irregularidad formal suficiente como para que se pudiera decir a nivel de normas jurídicas que este seguro no tiene validez, porque si quien dio la garantía soberana no es quien debía darla, pues no tiene validez. Pero no, eso no ocurre. Cuando se enteran de la sentencia de la Contraloría General del Poder Judicial, Unión Fenosa pone una reclamación en el MIGA de que Nicaragua le está expropiando la empresa. Así. Ante todo lo que os estoy explicando que pasó. Ante eso, ¿qué ocurre? Coincidimos en 2007, y ahora hablaremos de los tres. Coincidimos en agosto, estaba yo, no me vieron, no nos vimos, con el señor Owen, que fue el consultor del Banco Mundial que fue para allá, para comprobar este tema.
Y estuvo también la López de la Vega, María Teresa, ¿sí? Fernández. Owen, prensa. Señor Owen, ¿a qué viene? A decirle al gobierno de Nicaragua que o garantiza los beneficios a Fenosa o nos veremos obligados a ejecutar el segundo. ¿Usted sabe que Fenosa está teniendo un servicio deficitario en el país, que hay cortes de luz, tal? Yo no tengo ninguna información al respecto. Unión Fenosa es una gran empresa internacional que da muy buen servicio allá donde va. No hay más preguntas. Así se construye desde la lex mercatoria. Porque cuando pasa eso, lo que te queda como gobierno es ir a una cosa que se llama FIAT, que es el Centro Internacional de Disputas, y administración de las disputas de administración en inversión. de las disputas en régimen de inversiones. Gracias. ¿De quién depende el FIAT? Del Banco Mundial. Como pueden ver, no es un espacio muy neutral, diríamos, porque en el Banco Mundial, ¿quién manda? ¿Quién más tiene? No tengo el dato exacto, pero creo que más del 90% de los fallos de este tribunal siempre han sido a favor, en las disputas que ha habido, han sido a favor de las empresas. La neutralidad del sistema. Bueno, con esta jugada, ¿qué está haciendo el Banco Mundial y qué está haciendo Fenosa? Presionar al gobierno legítimo, en ese momento ya está Ortega en el poder, justo el día que llega Ortega en el poder, le llega la carta del MIGA, pero que ya se había puesto la denuncia cuando estaba la anterior. Pero llega él el primer día que llega al poder, ¿qué dices? No, porque le había dicho en declaraciones que iba a hacer público otra vez la luz y que iba a echar a Fenosa, no sé qué. Entonces se encuentra con esa situación, se encuentra con una demanda de 80 y pico millones de euros, 85 millones, las inversiones han ido cayendo, ya no son 115 que es lo que compraron, y se encuentra en esa tesitura. Además, Fenosa está diciendo que pierde 30 millones de dólares. Ya la perdemos. Llega María Teresa Fernández de la Vega, llega María Teresa Fernández de la Vega también allí, no coincidí con ella tampoco, no tuvimos el gusto, y la llevan a La Chureca. La Chureca es el basurero, uno de los basureros más grandes de todo Centroamérica, donde 15.000 personas viven materialmente de recoger. Es un lugar, yo estuve también, y realmente es otro mundo, es un inframundo, un infierno. Y la llevaron allí. Y salió realmente de las imágenes, salía chocada, porque no hay quien nos habrá chocado en un sitio así, evidentemente estar en un sitio así. Pero mirad qué extraño, sus declaraciones solo salir y recuperarse un poco fue: el gobierno español se compromete a dar 30 millones de dólares para arreglar el problema de la Chureca. La Chureca sigue siendo la Chureca, por las informaciones que tengo. Fenosa siguió en el país. El gobierno acabó haciéndose amiga de Fenosa. Y los 30 millones me imagino que llegaron donde tenía que llegar. ¿Sí? ¿Qué más ha pasado? Ahí para que veamos. Como vemos, y voy cerrando esto y vamos entrando, porque ¿cómo voy? ¿Sí? 20 minutos. Sí, para ir aterrizando en este caso, que me parece que es un caso singular en cuanto a la magnitud de la vulneración de derechos humanos, para que luego hablen de desarrollo, a la vez, en el 2007, a la vez que estaba ocurriendo todo el tema de los cortes de luz, si tú, como accionista de Unión Fenosa o como usuario de Unión Fenosa en el Estado español, entrabas a la web, te encontrabas con que Unión Fenosa, los trabajadores y las trabajadoras de Unión Fenosa, habían decidido que ese año el día de sueldo que dan para proyectos de cooperación y de acción social iba a ir destinado a escuelitas en Nicaragua. Para mí ese es el gran ejemplo de lo que es esta locura de decir que una empresa transnacional puede hacer cooperación al desarrollo. Porque yo no le puedo dar otro nombre que locura, perdóname que sea un término poco académico que estemos hoy en la universidad, pero es que no sabría, sin razón, sin razón ya no está más, ¿no? Está vulnerando los derechos humanos
de millones de personas en Nicaragua, hay millones de personas en Nicaragua. Por no perder dinero, perdona, si estás en el mercado puedes perder dinero. Si calculaste mal tu inversión y no valoraste que la matriz energética era de petróleo y que en ese país no puedes subir las tarifas porque se convierte en inelástica la demanda porque no pueden pagarlo, porque es el segundo país más pobre de América Latina. Si no haces esos cálculos, no es nuestro problema, ni el de las españolas, ni el de los españoles, ni el de los nicaragüenses y las nicaragüenses. Y pierdes el dinero. Que al final lo hemos puesto todas. Pero al final lo vas a poder estar pagando. ¿Sí? Pero además, cuando estás vulnerando así los derechos, lo que haces es en tus memorias de responsabilidad social corporativa no informar sobre el problema. Y además creas una foto enorme en tu página web con que somos solidarias. Y además, aparte del día que ponen los trabajadores de sueldo, la empresa lo dobla con otro día de dinero. Total, 300.000 euros. ¿Para qué creéis? Estamos creando problemas de millones de euros, estamos empobreciendo un país y vamos a dar 300.000 euros a escuelitas. Y otro apunte, y para eso se asocia con ONGs que están trabajando en el terreno. Esa es otra. Las ONGs tenemos que revisar nuestros papeles, nuestras políticas, y aunque estemos en una situación de crisis en la que en estos momentos se ha desmontado la política pública de cooperación, tenemos que tener mucho cuidado con qué socios elegimos, socias, porque al final lo que estamos haciendo es ser financiados por aquel que está provocando la pobreza en el país en el que estamos trabajando. Y lo que hacemos es legitimarlo dejando que nuestro logo aparezca en sus memorias. Entonces, tener mucho cuidado con el papel de las ONGs a partir de ahora en estas cuestiones, y ahí hay un debate profundo en el sector, y quizá pues, la gente que hemos venido estos días aquí a dar, quizás somos de un parecer muy concreto, que es que no hay que recibir dinero de este tipo de empresas, pero hay otros muchos, porque el espíritu de las ONGs pues, tiene también todas las ideologías que no están nada de acuerdo con lo que os estoy explicando. Nuestra base, nuestro posicionamiento para razonar esto es lo que os estoy explicando ahora con un solo caso, pero que lo podríamos explicar con muchísimos más. Cuando hablaba Elisa al principio de que hemos participado en el Tribunal Permanente de los Pueblos, precisamente con Pedro Ramiro y yo y Erika hemos sido miembros de este Tribunal Permanente de los Pueblos que se ha hecho en 2006, 2008 y 2010 en Viena, Lima y Madrid, y fuimos peritos, es decir, recibimos los casos que se enviaron desde América Latina. Han pasado más de 40 y pico casos de denuncias de empresas transnacionales europeas que vulneran los derechos humanos, al igual o en peores condiciones que encontramos en Nicaragua. Pues no es una cosa que digamos, no es flor en día, el problema de que hablamos, no es un problema sistemático y grave, que según los sectores es gravísimo. Si hablamos de minería a cielo abierto, pues ya puede ser brutal, ¿no? El nivel de impacto que puede tener. Entonces, paro aquí y me vuelvo a acabar el caso de gas natural. ¿Cómo acaba el caso de Gas Natural Fenosa? Claro, Unión Fenosa resulta que es comprada por el camino por Gas Natural. Gas Natural, el accionista mayoritario es la Caixa, que es la que tiene el alma azul, que selecciona y que patrocina la selección española, porque no quiere parecer tan catalana y más española, y que está asustada con su voz de la independencia, y todas estas cosas, pues la Caixa. Entra Gas Natural Fenosa a la Caixa, y en esos momentos sale una noticia de Sergi Aranda. Sergi Aranda es el responsable para América Latina de Gas Natural Fenosa, y él dice: me congratulo que por fin vamos a acabar con la deuda que teníamos como Gas Natural Fenosa con Nicaragua en las zonas rurales que no cubríamos. Claro, tú lees ese titular y dices: la cremita, el gobierno de Ortega ha conseguido controlar a la bestia y le hace pagar, hacer lo que no había hecho. Bien, sigues leyendo la noticia, porque ese es el titular. Claro, el titular siempre es a favor de las empresas, ¿no? Siempre es un titular que limpia cualquier cosa de las que os he podido estar explicando, que han llegado a todos los medios de comunicación en el Estado español, pero que no hayan hecho ningún caso ni han dado ninguna repercusión. Y de eso no puedo hablar. Cuando llegas ahí, ¿qué te dicen después?
que la ampliación del sistema eléctrico a las zonas rurales lo va a hacer Gas Natural Fenosa, contratada por el gobierno de Nicaragua, que va a pedir un préstamo al Banco Centroamericano de Integración Económica, que va a recibir aportaciones de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. Es decir, que Gas Natural Fenosa se sale por la suya. Va a hacer la electrificación de las zonas rurales sin poner dinero de su parte, que es lo que tiene que haber hecho. Y además se lo van a pagar. Esa es una de las partes del final. La otra es que el caso adquiere tamaña complejidad diplomática, ¿no? Que en el caso, no sé si os acordáis de por qué no te caes del rey con el Chávez. El por qué no te caes del rey con el Chávez es porque tanto Ortega como Chávez le recuerdan el papel que está teniendo Gas Natural Fenosa en Nicaragua. Eso no salió en ningún medio. Y el rey se pone nervioso y se va. Lo que están diciendo es que están denunciando las empresas transnacionales españolas, y yo creo que eso estaba más que pactado entre Zapatero y el rey. Para ir acabando, llegan a un acuerdo. ¿Dónde llegan a ese acuerdo? ¿Veis? Yo ahí sí que me hago lío con las instituciones españolas, pero no, de verdad que no por ser catalán y tener poco interés, ni mucho menos, sino porque siempre me hago lío, que es la casa de Zapatero es la Zarzuela, La Moncloa. es como la es que tanto monta tanto al final, pues las reuniones para llegar a un acuerdo entre Unión Fenosa y el gobierno de Nicaragua se dieron en la Moncloa. Y se dieron en la Moncloa y se llegó a un acuerdo, para que veáis la proporción de la cosa, en el que, firmado por el gobierno de Nicaragua, en el que se decía que para el buen entendimiento de las partes, el gobierno de Nicaragua cesaba en sus hostilidades y anulaba todas las multas, todos los procesos y la sentencia de la Contraloría General. Modificaba el Código Penal para perseguir a los que robaban energía. Y le garantizaba los beneficios por escrito a la Unión Fenosa. Ese es el acuerdo al que llega Ortega con el gobierno español delante, con el gobierno Fenosa. Explicado este caso, que me parece que es un caso así como bastante ejemplificante de la actual de las transnacionales, voy a daros otro muy rápido, dos pinceladas. Gobierno Unión Fenosa en Guatemala, 2009, noviembre. En la comunidad de San Marcos se organiza la población para el no pago, porque las facturas de la luz allí son de una dimensión astronómica para lo que ellos pueden asumir y ellos pueden asumir, porque además el servicio que se está dando es absolutamente deficitario, con cortes de luz. Esto lo suena, lo he explicado antes, o sea, se repite el patrón. Y el gobierno, entonces, Gas Natural Fenosa, Fenosa primero y luego Gas Natural, empieza, porque ahí sí que ya es justo cuando la compra, empiezan los medios de comunicación una política de criminalización de la protesta, y a decir que el FRENA, que era una de las organizaciones más fuertes en ese momento en el departamento de San Marcos y que está dando cobertura y informando a la población, es un grupo terrorista. A eso, Álvaro Colón, el presidente de Guatemala en esos momentos, que diríamos que sería como de la izquierda institucionalizada española, o sea, como son, más o menos, podemos decir, en ese ámbito, en ese espectro, declara el estado de excepción. ¿Qué quiere decir? Que la gente en el departamento de San Marcos no se puede reunir, que la gente en el departamento de San Marcos a partir de la noche, cuando se hace noche, no puede salir a la calle. Todo, y manda el ejército allí, todo porque hay un grupo terrorista que está saboteando la Unión Fenosa. Es decir, como veis, los intereses de las élites contra los intereses de las mayorías. Esa evidencia brutal que cuando ayer veía al Rajoy diciéndole a los españoles que se congratulaba, que nos daba ánimos y que ya estábamos saliendo de la crisis, no, de la crisis están saliendo los bancos ayudados por el traspaso de deuda brutal y ingente, de deuda privada, de deuda pública, que está provocando los recortes que se están haciendo para que quepa ese pago de esa deuda, porque no hay otro, hay el gasto más grande en el Estado español de la deuda. Y que ya se encargaron Zapatero y él de securizarlo
dando un golpe de Estado en agosto de 2011, modificando la Constitución, no para poner un objetivo de déficit en el 2020, no, para poner que era obligatorio el pago de la deuda por delante de cualquier gasto social en todos los presupuestos del Estado. Entonces, bueno, seguimos en esa misma tónica. Lo sangrante, lo penoso, muy penoso en este caso, de Guatemala, volviendo a Guatemala, es que empieza el estado de excepción y durante ese periodo mueren asesinados 8 personas activistas vinculadas con los movimientos de resistencia que se estaban en ese momento. La primera dices, violencia estructural, Guatemala. La segunda, violencia estructural, Guatemala. La tercera, fruto de esos tribunales en los que estábamos populares, TPP, que son ahora una alternativa que dejaba para luego, los que estamos con las grandes redes internacionales, hablando con un compañero de una organización que es Redes Uruguay Amigos de la Tierra, de América Latina, que es coordinador además, es un autor de toda América Latina, puedo hablar con él y me comenta, con Evelinda, estuve ayer por Skype reunido, porque estábamos hablando de cómo eran los siguientes pasos de la campaña. Evelinda, al salir de esa reunión, fue a Metallano. Evelinda estaba embarazada. Y sus compañeros quedaron todos médicos. Y así ya estamos. ¿Es gas natural quien aprieta el gatillo? ¿Fenosa? No. El autor material del crimen. Pero ¿es el actor necesario e imprescindible? ¿Es muy posiblemente el que da la orden? Directamente no. Pero por informaciones que tenemos de Mala, gas natural en Fenosa se instala en el edificio, en la zona de San Marcos, del narcotraficante más conocido de la zona, al que le encarga el cobro de las facturas. Y bueno, ya sabéis cómo cobran las cosas, ¿no? Entonces, ¿es responsable o no es responsable? ¿Ha cumplido con la debida diligencia? ¿No ha cumplido con la debida diligencia? Estamos hablando de casos de vulneración de derechos humanos brutales y estamos hablando de cuestiones que llevamos muchos años explicándolas, desde 2009 llevamos explicándolas así, y si lo estamos pudiendo explicar así es porque mucha de verdad. Hoy Gas Natural Fenosa se ha retirado de Guatemala, Gas Natural Fenosa se ha retirado de Nicaragua. No ha restituido, no ha pagado, no ha sido juzgada por ninguno de los crímenes que os he explicado hasta aquí. Eso es la impunidad que genera esta ley explicatoria. ¿Sí? Entonces, dicho esto y para acabar, en cuanto a las cosas positivas y las alternativas que tenemos muchas alternativas. En parte nos volvemos un poco y así ya entramos en las preguntas. Una, se creó este Tribunal Permanente de los Pueblos, que ya estaba creado desde el 68, ese Tribunal Russell, para igual los que hagan más tiempo que seguís o que sean los que gusten estos temas, que son tribunales que se crean para cubrir aquellos vacíos legales que hay en el derecho internacional. Se creó primero para juzgar a Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad en Vietnam. Bueno, en el 68 se creó para eso. Es un tribunal popular, de opinión. Lo demandamos a la Fundación Lelio Basso, que es la que lo coordina, porque ella es entonces la que prepara los jueces que van a estar, que son expertos de todo el mundo, periodistas, economistas, medioambientalistas, que van a participar. Hasta en Madrid tuvimos a Nora Cortiñas, una de las madres de la comunidad, la tuvimos, ¿no? Como un símbolo de los movimientos sociales de la resistencia, pues ella también estuvo en ese tribunal como juez. Y lo que se hace es documentar los casos junto a las comunidades afectadas, para que no sea una especie de tour ONGero, de ONGs que capitalizan las demandas de otros, ¿no? Son las personas afectadas siempre las que tienen que presentar los casos. Pueden ser acompañadas por ONGs, pueden ser acompañadas por otros grupos, pero siempre tiene que ser el grupo de personas afectadas el que se persone en el caso. ¿Para qué sirve? Es un tribunal de opinión, para dar visibilidad, para tener hoy una sentencia como la que se tiene de ese tribunal, que permite ir a Naciones Unidas, que permite ir a la Unión Europea, que permite ir al gobierno español, que permite ahora en esta ley del CESTE incidir en por qué no creemos en una política de la internacionalización de la economía y menos en una política sin control, porque es lo que hay, pues que se deja dinero de ese mecanismo, el CESTE, se deja dinero con créditos que ahora se llaman futuro de FIEM, pues se está dejando dinero sin control. Pues ese modelo de desarrollo no lo queremos, ¿no? Ya podemos estar en contra o no de que haya internacionalización de la economía, pero lo que seguro que no queremos es que con dinero público se incentiven actividades que no son controladas en la vertiente de los derechos humanos. Entonces, hoy por hoy, como podéis imaginar, no hay tribunales donde juzgar a las empresas, por hoy se crean alternativas de este tipo.
se pide cuestiones como códigos vinculantes, ¿no? Es decir, que en la finalidad normativa, ¿cómo nos cargamos esto? Pues que los derechos humanos estén arriba de todo y que no haya ninguna normativa de derecho internacional, de derecho comercial, que pueda contravenir los derechos humanos. No parece, en la lógica política no parece tan complejo, ¿no? Que supeditar cualquier actuación de derecho a los derechos humanos. Hay debate, tú sabrás mucho más de lo jurídico, hay debate sobre ello. Bueno, o casi no hay debate, hay debate por doctrinal, sí. Pero no se traduce. Y eso por un lado. Y por otro lado, claro, cuando hablamos, yo me atrevo a decir cosas que sé que son un poco fuertes, pero que debido a esa lógica de poder económico, poder político y por lo tanto son de las democracias, que en el caso del Estado español, pues el Tribunal de Cuentas cada año denuncia que los partidos mayoritarios están recibiendo año tras año cada vez más dinero de la banca. Incluso la Unión Europea denuncia que eso es un menoscabo de la democracia en el Estado español por el riesgo que supone, porque supone que la banca está financiando a los partidos políticos, por tanto, tiene mucha más lógica lo que está pasando hoy, porque lo que está pasando no es una crisis que tengamos nosotras, es una crisis que tiene el sistema financiero y lo estamos pagando, y lo pagamos porque hay muchas cosas por ahí arriba, ¿no? Pero desde ese punto de vista yo diría, eso es una parte, es esa parte, entonces desde esa lógica del poder, permitidme que diga que la mejor transnacional es la que no existe. Sé que en una universidad es así, es una cosa muy bruta, pero es así. Y creo que debemos ir diciéndolo y debemos poder discutir sobre ello y ver si estamos de acuerdo o no y ver si sería posible o no. Pero realmente, como se está construyendo este mundo, con las concentraciones de poder que hay, lo mejor que nos podría pasar es que esa lógica transnacional desapareciera, porque es la única forma de poder recuperar de nuevo el control de los estados, el control de los gobiernos. No habrá control del gobierno en el Estado español si las transnacionales tienen el poder que tienen. Zapatero empieza la crisis y muy bien se corre, con los 35 de IBEX. Y después que viene una reforma laboral que se ha demostrado muy útil para mantener los niveles de empleo que vienen en esto. Ayer, en esa apropiación, antes de ayer, en esa apropiación perversa de los conceptos, Ana Botella dice que la huelga se ha solucionado gracias, no gracias a la lucha de los trabajadores, ¿no? Sino gracias a la reforma. Exacto, gracias a la reforma laboral. Ahora lo estaba poniendo porque además dijo, pero hay que modificar la ley de huelga. Hay que modificar la ley de huelga para que proteja a las personas, a los ciudadanos. ¿A qué ciudadano? Si no quedamos en ley de huelga, ¿quién está beneficiando? Bueno, vamos por ahí. Y como alternativas yo creo que sí que hay una cosa que tenemos que reapropiarnos, que es ser animales políticos. Somos personas y somos personas políticas. Y el que se define como político, lo que se está definiendo es como que le va bien lo que está pasando. Por lo tanto, está a favor de lo que el poder en ese momento está haciendo. Y que no podemos ya no ser apolíticos. Tenemos que dar un salto y ser políticos. Ser políticos en el lado en el que sea, pero ser animales políticos. Y participar de la vida colectiva que tenemos en nuestras localidades y de las redes de lo que más nos interesen en nuestras cuestiones sectoriales. Somos profesores de universidad, pues lo tiene más fácil para implicarse en las mareas posiblemente, o cuestiones que tengan que ver con la universidad pública de calidad. Si uno pues, está metido en temas de educación, de salud, pues tiene sus espacios. Y si vivimos en un barrio obrero con problemas, pues sabemos que las asociaciones de vecinos están volviendo a subir, al menos por la parte que me toca en Cataluña, en muchos barrios en los que la asociación de vecinos y 15M se han convertido en una cosa misma. Y están creando espacios, recuperando espacios, teniendo espacios de reuniones, creando mercados de intercambio. Por lo que creo que es muy importante que ante ¿qué podemos hacer contra las transnacionales? Bueno, realmente ver la televisión de manera crítica, darnos cuenta de la manipulación que hay, intentar consumir lo menos posible esa parte individual del consumo responsable, que imagino que conocéis, ¿no? Intentar comprar en lo local y no en el Carrefour, ¿no? Mejor comprarle a la señora al lado de casa que en el Carrefour, que tiene unas políticas que son destructivas para el medio ambiente, con los trabajadores, los proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. La banca ética, hay muchas cosas que están en marcha. Pero aparte de eso, creo que es muy importante dar un salto adelante de todas y comprometernos a la medida que podamos en esa parte política colectiva, de construcción y de transformación.
Y dicho eso, cuando dicen, ¿pero cuál es la alternativa para callar a este tipo de voces disidentes? Son siglos de capitalismo. Entonces, alternativas hay muchas. Interconectadas entre ellas también. Pero esas alternativas configurarán la realidad futura, posiblemente, de una parte de la población. Porque lo que también, al menos mi sensación es que la correlación de fuerzas hoy es muy poderosa, ¿no? El transmisor de ideología política, alienante, no participativa, elecciones cada 4 años, ahora vamos a endurecer el código penal para que no puedan haber manifestaciones, si se convoca por Twitter una manifestación ilegal te pueden caer 300.000 euros de multa. Estamos en bestialidades que lo único que intentan es controlarnos más. Yo creo que ante eso lo que nos queda también es la desconexión y el mirar de crear alternativas en realidades diferentes. Cuidado, que ahora vamos a ir cenando, que ya ha habido, que también, y eso ya lo sabréis de la historia en general, el vencedor siempre borra la historia y la escribe como él la ve, ¿no? En la Facultad de Económicas donde yo di clase, sobre Marx me dieron un párrafo. Y el resto fue economía neoliberal. Entonces, me formaron de una manera, luego tuve la suerte de encontrarme, me imagino que lo conocéis, Arcadio Oliveras, en una charla con el presidente de Justicia en Cataluña, que escuché y dije, ahí me pude empezar a rascar y estar hoy nervioso de poder estar aquí con vosotros. Y bueno, ¿os parece? Lo dejamos aquí y pues, a partir de ahí hablamos debate entre vosotras conmigo.